Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. En el día de ayer publiqué en Aeromarket, nuestra editorial, que se refería un poco se llama contexto, el título era contexto, que un poco hablaba de la política internacional y en ese contexto cómo está la Argentina. Me llamaron varios a la noche tarde, o me mandaron mensajitos diciéndome muchos que era imposible lo que yo proponía. No voy a repetir la editorial, pero la idea es que si tenemos una relación tan fluida con los Estados Unidos y una aviación tan alicaída, incierta en la República Argentina, y un debate importante sobre la adopción o no de los LAR, ¿por qué no nos aventurábamos, no sé si es la palabra correcta, o tomábamos una decisión que para mí es racional, de tomar las normas FAR y acordar con la FAA un cronograma de armonización para ir a una aviación homogénea con la de los Estados Unidos? ¿Por qué hablaba del contexto internacional? Porque la Argentina en el contexto internacional está siendo valorada, apreciada por los Estados Unidos y evidentemente todo lo que tiene que ver con las más grandes inversiones que podrían venir en lo inmediato, que ya se dijo muchas veces, la energía, la minería, son aviación dependiente. Entonces tenemos que tener una aviación fuerte para responder a las necesidades de esta nueva economía que está en transformación productiva. Nuestra economía está en plena transformación productiva. El mundo está reconfigurándose también, ¿no? Bueno, muchos me decían, es imposible, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, yo les recuerdo que el presidente Javier Milei tiene todavía en mente, y lo anunció durante toda su campaña política para ser presidente, la posibilidad de dolarizar, de cambiar nuestra moneda, de directamente utilizar el dólar como moneda o liberar el uso de monedas a la voluntad de cada ciudadano. Inclusive se habló como una caricatura de dinamitar el Banco Central. Esa posibilidad es cierta, no es absurda. Con las condiciones adecuadas se podría hacer. Después podemos debatir si conviene o no, pero se podría hacer. Ahora, si el presidente tiene en mente que se puede hacer semejante cambio, mucho más podemos hacerlo en cuanto a la autoridad aeronáutica y a la armonización de las normas aeronáuticas. Fíjense, la moneda es un cambio radical en nuestro sistema, sería un cambio radical en nuestro sistema, y el cambio de las normas FAR es un cambio menor. Claro, no podríamos dinamitar la ANAC porque ni siquiera es nuestra, estamos alquilando el edificio de Balcarce y Moreno, así que simplemente nos liberaríamos de un alquiler, porque la ANAC u otro organismo que se reduciría a la mínima expresión, es decir, habría mucho menos burocracia, no necesitaría semejante edificio para desempeñar su tarea. Yo veo que el sistema está podrido, muy podrido, que es difícil reflotarlo y que hay que hacer planteos audaces, como los que está haciendo el presidente en otras áreas. En los próximos meses vamos a ver una modernización laboral, una reforma impositiva y más adelante un cambio previsional. Evidentemente son decisiones fundamentales para nuestro país y esta también es una decisión importante. Así que dejémonos de pensar en rescatar cosas que no tienen forma de rescatarse, porque entre la corrupción y los intereses de muchos o de algunos de los funcionarios, etcétera, etcétera, no vamos a salir adelante en la aviación. Vamos a ir a una pequeña pausa y tengo un buen invitado que les va a interesar muchísimo porque este es un tema
del que se han cumplido 60 años, que realmente despierta la curiosidad. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, estamos acá de nuevo. Nuestro invitado es un piloto cazador, también piloto del APA en su momento, experiencia militar, experiencia civil, pero está acá por otra razón, que es la desaparición, el accidente del Tango Charlie 48, aquel avión que llevaba en un viaje de estudio a los cadetes. Fue más de un avión, pero digamos, ese fue el avión que tuvo el accidente que nunca fue hallado. Alejandro es hijo de uno de los pilotos. Tiene una historia muy rica, la inquietud que puede tener un hijo por saber más de su papá. Esto ocurrió cuando él tenía 5 años. Y yo tengo mucha curiosidad. Cuando veníamos para acá me decía, es bueno que vos no sepas tanto de esto, porque entonces me vas a preguntar lo que te despierte la curiosidad. Bueno, yo lo que quiero es que, gracias por estar acá, Alejandro, quiero que hables vos, que nos cuentes vos. Tenemos algunas imágenes y tenemos algunas piezas que no se alcanzan a ver, pero las vamos a ir mostrando. Hay libros, muchas investigaciones, y Alejandro las ha transitado todas. Su mamá ha hecho una epopeya también en la búsqueda de su esposo allí en aquellos años, en un contexto internacional muy particular. Sí. Como hijo, bueno, ¿cómo fue tu periplo, tu reconstrucción de este accidente, de la vida de tu papá, de muchos de los que allí perdieron la vida? Bueno, tenemos que empezar de hace bastante tiempo, ¿no? Este accidente es en el año 65, 3 de noviembre de 65. Yo tenía 5 años. Éramos 4 hermanos, yo era el tercero, 2 hermanas mayores, un hermano menor. Y obviamente mi mamá también, que era muy joven. Yo tomo conocimiento siendo muy chico, porque en ese momento uno no entiende mucho, pero se revolucionó un poco lo que pasaba en mi casa. Bueno, siendo muy chico y tomando conocimiento, todavía yo no había tomado conocimiento, era muy chico, pero sí empecé a vivir una parte que era cuando nos fuimos a vivir a Uruguay, donde era mi mamá. Porque para hacer un poquito la historia, mi papá conoce a mi mamá en Uruguay, en circunstancias, en esas épocas, él había quedado, se había exiliado en una de las revoluciones previas a la Revolución Libertadora. La unidad de él se levantó y bueno, en eso perdieron y terminó exiliado en Uruguay, y ahí conoció a mi mamá. De ahí se casó, vinieron a la Argentina, tuvieron los hijos. Él hizo también, al igual que yo,
Él es un piloto de combate también, ¿no? Piloto de caza. A veces cuando dicen cazadores, este es un ámbito aeronáutico, así que todos saben lo que es, ¿no? Pero dice, a veces era un cazador. Y uno se imagina al hombre con un rifle y una escopeta ahí cazando, ¿no? Yo ingresé en la Fuerza Aérea, una historia también complicada porque teníamos el accidente de mi papá y en ese momento mi mamá tuvo que firmar para que yo entrara en la escuela de aviación, ¿no? Yo tenía 17 años y bueno, me llamó, o sea, la vocación llama. A tu mamá la movilizó mucho eso. A mi mamá sí. Claro. No, fue durísimo. Claro, me imagino. O sea, viéndolo hoy, con la perspectiva también de que yo soy padre, creo que tenía que haber sido muy duro porque ella me tenía que firmar los papeles. Si ella no me firmaba, yo no entraba. Yo tenía 17 años. Así que yo calculo que fue muy duro. Pero así como fue duro, siempre me apoyó. Siempre me apoyó ahí en todo lo que era mi carrera militar. Porque encima decido, termino volando aviones de combate también, que digamos también son aviones que tienen una dosis de riesgo mayor que lo que es la aviación de transporte. Termino para hacer un poco pequeño raconto nomás de mí, termino yo en la Fuerza Aérea, me voy de retiro y de ahí termino volando aviones de transporte en aviación comercial y volando en Lapa, posteriormente un tiempo en Sauderwing cuando se funde Lapa y terminando en LAN Argentina o LATAM, donde vuelo ahí todos aviones comerciales grandes, finalizando mi carrera volando el Boeing 767. También volé Airbus, volé otros aviones. Y dentro de la aviación también volé de combate, volé aviones como el Mirage, el Pampa, el Pucará. Estuve en la Armada volando aviones de ataque también, el Air Macchi, el Turbomentor en la Escuela de Aviación Naval. Así que, algo de experiencia aeronáutica tengo. Una trayectoria, ¿no? Sí. Entonces, o sea, esto de alguna forma me impacta por dos lados, ¿no? Una por mi papá, que él iba, o sea, mi papá era el comandante Mario Nelo Zurro, que era miembro de la tripulación. Él era, correcto. No pasa nada. Él estaba ahí, llevaba la parte logística, era el ayudante, el edecán del jefe del cuerpo cadetes. Y bueno, creo que lo bueno sería, ya hemos presentado, me gustaría hacer un pequeño resumen, no sé qué te parece, de lo acontecido de lo que sucede, ¿no? Del momento que salen desde Argentina hasta el momento del accidente. Un poco es tu investigación, tu curiosidad como hijo y piloto sobre lo que pasó, más lo de tu mamá, ¿no? Que también se hizo como su propia investigación en su momento. Así que vos andá, transitá tranquilo por donde te parece más adecuado. Sí, voy a tratar de ser lo más conciso y explicar en el tiempo que tenemos. Tenemos 40 minutos por delante. Creo que algo va a alcanzar. Porque yo, digamos, si tomo contacto de esto es por mi mamá. Porque mi mamá formó parte de las expediciones que se armaron de los familiares para buscar este avión caído en la zona de Costa Rica. Y ella hizo ella dedicó su vida, ¿no?, a la búsqueda de este avión. Y, nunca claudicó. En la historia de ella, ¿no?, hicieron, desde el momento que cae el avión, que empiezan a hacer las búsquedas, primero las oficiales, después los familiares. Mi mamá tiene pedidos desde el presidente Ilía
que estaba en ese momento, después al presidente Onganía, ¿no? Y ahí, digamos, cuento una pequeña anécdota. Cuando ella va a verlo para hacerle el pedido de que continúen con las búsquedas de este avión, ella se presenta a Onganía, que no la recibe. Entonces dice, bueno, acá me quedo y se lo doy a los medios, ¿no? Y en esa época, estamos hablando del año 66, apenas asumido Onganía, plena dictadura. Mi mamá, que era joven, no era de una contextura física muy grande, delgada, pero ella tenía esa fuerza para buscar a su marido, ¿no? Entonces ella en ese momento dijo, bueno, no, si no me atiende Onganía, me quedo acá, ¿no? Y se lo presento a los medios. Y así fue, y luchó y se peleó con todo el mundo porque siempre buscó a su marido. Entonces, bueno, creo que también eso es parte de la historia que yo la viví, pero me parece también importante de contar un poco cómo es la historia porque no todo el mundo la conoce, entre ellos vos. Bueno, conozco lo periodístico, pero sé que vos tenés has recorrido investigaciones muy serias, privadas, y conoces algunas otras cosas, que es lo que me parece muy interesante que compartas con nosotros, y además tenemos algunas imágenes. Así que, bueno, ¿cómo empezó esto? Primero también, ya de paso, hablando de lo que es la investigación, y para dar digamos, que me parece importante de alguien que ha investigado, que acá trajimos el libro, no sé si lo podemos mostrar. Esto no se ve, ¿no es cierto? Acá no se alcanza a ver, pero mire, vamos a hacer así. Yo voy a ir mostrando. Este es uno de los libros. Este es el libro que hace uno de los hermanos de los cadetes, que va, uno de los primeros que va a las búsquedas en los años 67 y 68. Ajá, ok. ¿No? Hace ese libro. ¿Es el segundo? Es el segundo. Este es un libro de investigación que hace Guillermo Alonso Sarquís. Algunas de las imágenes que vamos a ver, que me las ha facilitado él, me ha autorizado, y el cual es un gran conocedor del tema, ha investigado en profundidad todo lo que se sabe de este accidente. Y ese último libro, en realidad, es una hemeroteca donde está toda la documentación de la que él se basó para hacer ese libro. Él investigó profundamente, es más, me atrevo a decir hasta que conoce más que yo. Okay. Lo ha vivido en forma distinta, pero yo he vivido otras cosas, pero él sabe mucho de su entorno. Bueno, ¿podemos poner la primera foto? La primera foto. ¿Te parece? Bueno, vamos a poner... Para ir contando de qué se trata esto. Bueno. No sé si te parece o... Conduzca usted, me parece fenomenal. No, me parece fenomenal que esta sea una charla distendida. Ahí tenemos una primera imagen que muestra qué, Alejandro. Bueno, ahí se habla justamente, este es el viaje final de instrucción de la Escuela de Aviación Militar. El viaje final se empezó a hacer a partir del año 48 aproximadamente, donde los cadetes, finalizado toda la preparación académica y de vuelo, hacían visitando también de alguna forma tipo como embajadores de la Argentina, ¿no? Visitando distintos países. Ahí, perdóname la interrupción, ahí tenemos, de la derecha es un libro que vendría a ser como un informe. No, ese justamente, el viaje final, habla de lo que iban a hacer ellos. Ok. Ahí, por ejemplo, ya aparece desde donde se sale, que es desde Córdoba, ¿no? Está el mapa. Está el mapa ahí. De Córdoba van a Mendoza. Ahí se presentan todos los cadetes y los tripulantes del TC-48. Se presentan en Mendoza y saludan al presidente Ilía. El avión posteriormente vuelve a Córdoba. De Córdoba
ya parte ya para hacer el viaje final de instrucción. La que más se acuerda, bueno, es mi hermana, que era un poquito más grande que yo, o sea, 3 años más grande que yo, entonces ella tenía 8 años y yo era medio chiquito. ¿Te acordás de las etapas? Las primeras etapas hasta el momento del accidente. ¿Etapa en qué aspecto? ¿Cómo fue el viaje? Sí. Las escalas. Inicialmente, bueno, despiden al presidente Ilía y posteriormente vuelven a Córdoba, salen de la Escuela de Aviación Militar, ya con rumbo, la primera escala era en Chile. El TC-48 era un Douglas... ¿Vamos a la 2? A la 2, vamos. ¿En un Douglas? Un Douglas. Sí. Un C-54G. Ajá. El que lo acompañaba, que era el Tango 43, era un DC-4, que era uno era la versión de pasajeros, y el TC-48 era la versión carguera. Prácticamente la diferencia es que uno, si bien no eran aviones presurizados, el DC-4 tenía oxígeno, ¿no? Y podía volar más alto, tenía oxígeno para pasajeros, y el Tango Charlie 48 no, un avión de carga. Estaban bien equipados, tenían radar meteorológico. El TC-48 era un avión que había venido directamente de la Fuerza Aérea Americana. A ver la que sigue. Y entonces había venido de la Fuerza Aérea Americana. Directamente, o sea, porque estuvo volando tanto en la Fuerza Aérea Americana, después tuvo otra etapa como avión carguero. Lo habían sacado de... La mostramos cuando... Bueno. Sí, ahí está. Ahí hay más detalles. Debe ser, no sé si eso es la escuela de aviación o la fábrica. Eso es la fábrica del avión. Del avión, Ajá. ¿no? Un poco de detalle técnico Sí. del tamaño que tenía. Son 93 pies, son unos 38 metros por 30 más o menos. Un avión grande, un cuatrimotor grande, pesado. La siguiente podemos poner, que también se refiere al avión, sí, que después nos vamos a detener en esta. Volvamos a nosotros y fíjate que vos me estabas diciendo cómo habían sido las etapas, las escalas. Bien, cuando inicialmente vienen desde Córdoba, el Tango Charlie 48 cruza por la altura de Malargüe, porque al no tener oxígeno y no ser presurizado, era la parte más baja. Acá hay un relato de mi papá, de una carta que nosotros recibimos póstuma, que él la envía el 1 de noviembre, donde nos cuenta de este cruce, ¿no? Dice que cruzan por la zona de Malargüe, que tienen que mantener a los cadetes despiertos. Está uno de los otros pasajeros, que es un médico Lozano. Él dice que tiene que ver para ver si había efectos de anoxia en los cadetes. Cuenta también que dice, yo me voy a la cabina a tomar un poco de oxígeno, porque dice, con la anoxia, dice, me va a venir un gran dolor de cabeza por experiencia, entonces dice, me voy a la cabina. Cuenta también, inclusive, hace un relato muy lindo que dice que se ve hay un cometa que es el Liqueya Secchi, que en esa época fue muy importante porque se había acercado bastante a la Tierra. En ese tramo. Él lo ve en ese tramo. Es Dice, interesante porque esta carta, según me comentaste, esta carta la recibe tu mamá después del accidente. La recibe después del accidente y da un montón, o sea, mi papá era muy descriptivo, escribía muy bien, ¿no? Le escribía siempre y cuenta un montón de detalles. Por ejemplo, dice, llegamos a Antofagasta, en la base de nuestros amigos chilenos, conozco al comandante de escuadra. Dice, nos demora una falla en los motores de nuestro avión. Ahí sí podemos poner la próxima. Bueno, tenemos acá Ahí hay una cantidad de detalles. Tu papá está contando que tienen una falla. Tiene una falla, dicen los motores. Ajá. ¿No? El avión tenía una deficiencia técnica, ¿no? Lo que es el sistema de alimentación de combustible y
prevención de incendios, una D que tenían que haber realizado. ¿En los motores o en uno? En los motores. En todo el sistema. Ah, ok. Porque era el sistema de combustible. Por eso este avión, porque lo traen, el avión viene de los Estados Unidos en el año 64 y está volando durante todo ese año hasta el 65. Hizo varias campañas. De hecho tenía un vuelo más largo hecho por este avión, que van hasta la Antártida y vuelven. Es más, uno de los pilotos era el segundo piloto de este avión, que era el capitán Viverti. Y bueno, ya este avión, cuando sale previamente, ya había manifestado esa falla. O sea, la falla se manifiesta antes de salir. Inclusive vuelven a los talleres de Buenos Aires, porque el avión, la base de donde estaba de operación era Palomar. Entonces, ya había venido con fallas. Durante el vuelo se presenta, y justo mi papá lo cuenta, ¿no? La falla en los motores de nuestro avión, y dice, inclusive del Tango 43 también dice, tiene una falla que es un poco mayor a la nuestra, dice. El vuelo continúa, justo vamos a la zona cruzando desde Antofagasta, cruzando por el Pacífico, pasando por Lima, hasta Guayaquil, que tenían que repostar combustible. Y mi papá cuenta que en el momento del cruce, como van por el Pacífico, dice, se le hace colocar a los cadetes chalecos salvavidas, dice, naranjados, ¿no? Habrá querido poner anaranjado. Importante este dato, porque posteriormente, ¿no?, nos va a dar un indicio de las cosas cuando se encuentran en el producido el accidente. En el terreno. En el terreno, que va a refutar un poquito lo que pasó. No me quiero extender mucho acá. Tranquilo. Hacen la escala en Guayaquil, combustible, y terminan en la base de Howard, en Panamá. Ok. Canal de Panamá, base americana. Base americana. En ese momento había, el Canal de Panamá estaba bajo jurisdicción de los americanos, y había dos bases, la Howard y la Albrook. Ahí hacen todo lo protocolar de las visitas que tenían, una cena, y al día siguiente parten temprano desde Panamá. Ya lo hemos visto en la... A ver la próxima foto. Desde Panamá hacia El Salvador. Hacia El Salvador. Esa foto... Esta foto, interesante. Por algo que vos recién mencionaste, sí. También, ¿no? Sí. Sí. Esta foto es de los cadetes adentro del avión. Acá nos muestra cómo estaban viajando. O sea... Un avión de carga. Es un avión de carga. Es un avión que tenía capacidad... para 50 pasajeros, iban 68. Si bien el peso operativo daba, lo que no daba era la configuración de los integrantes. Si podemos ver ahí, estaban algunos en asiento de paracaídas, los laterales, y en el medio distribuidos en asientos precarios, y la carga también que iba ahí. O sea, acá en esta foto nos muestra, si bien están, o sea, obviamente... todos los cadetes estaban felices, alegres. Una aventura. Mi papá contaba que que habían sacado la guitarra, se habían puesto a tocar la guitarra. Ellos estaban felices, ¿no? Pero ahí da la pauta de que el avión no estaba en unas condiciones dignas para hacer este vuelo. Muy bien. Van hacia El Salvador. La escala siguiente era El Salvador, de ahí de El Salvador iban a México y de ahí a Estados Unidos, ingresando por Los Ángeles. En la mañana del 3 de noviembre, los dos aviones despegan rumbo a El Salvador. Primero lo hace el T-43
Tango 43 y 6 minutos después el Tango Charlie 48. Hay una cuenta ahí uno de los que se me viene ahora a la memoria de Comodoro Brián, que era uno de los pasajeros Tango 43, dice que ellos cuando estaban ya en vuelo veían la salida del Tango Charlie 48. Salen temprano porque inicialmente toda esta zona del Caribe es una zona de lo que llama la zona de convención intertropical, ¿no? Que es una zona donde se produce una meteorología bastante, digamos, cambiante. Evoluciona muy rápidamente. Entonces, bueno, tenían el informe meteorológico de que posteriormente las condiciones iban a ir empeorando y salen temprano, salen a las 6:40 de la mañana. A veces se me hacen algunos líos porque está todo en hora UTC, ¿no? Bueno, y ahí hay una diferencia, porque entre Panamá y Costa Rica uno tenía UTC más 6 y otro más 5. Estaban en otro, sí. Entonces hay una hora de diferencia en las horas locales. Entonces una vez cuando lee un poquito o escucha esto, ¿qué hora era? Eran las 6 de la mañana en realidad de Panamá, pero eran las 7 en Costa Rica. Bueno, no importa, digamos, la salida es tempranito, sí. El vuelo 6:40 de la mañana. Sale el 43 primero, sale el 48 después, sí. Y es el tramo fatal de... A la media hora, el Tango Charlie 48 reporta la posición Mike 5, que era un punto de notificación, que era la ruta. Después cambiaron la denominación de la ruta. Pero Mike 5 era un punto de notificación que era la frontera entre Panamá y Costa Rica, y pasaban al control de Tegucigalpa. Tienen algún problema de comunicación ahí, en el cual en esa época se trabajaba, tenían VHF y HF también. Entonces cambian de frecuencia, los hacen trabajar en 5609, si no mal no recuerdo, o 5604 la frecuencia de HF, que el Tango Charlie 48 inicialmente no había perdido la comunicación. No le pasó al 43. No le había pasado al control, pero el 43 lo llama y se ponen en esa frecuencia, ¿no? Para pasarle la comunicación. De todas formas, también hay que decir que el Tango 43 cambia de control y no le había pasado la posición, pero cambió con el control con Tegucigalpa. Sin liberar la otra. Sí. Pero bueno, son detalles, no vienen al caso. El Tango Charlie 48 en Mike 5 ya hay una foto ahí también, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Sí. Pero eso es ya de la ya búsqueda. Es la búsqueda, el primer día de búsqueda. De todas formas, ahí se ve el punto del M, que es el punto Mike. Sí. Que está allí en el ángulo. Ahí. Okay. Ahí se puede ver la M. Muy y bien. Cuando el TC-48, posterior a esto, declara la emergencia. Y dice que tiene fuego en el motor 3. Tiene fuego en el motor 3 y que lo están tratando de controlar. Una vez declarada la emergencia, en ese momento también la recibe la notificación el Tango 43, que decide seguir en vuelo. Y esta es una de las primeras cosas que... ¿Ese fue el último contacto radial? No. Ah. Ese contacto radial lo toman inicialmente para posterior, porque una vez declarada la emergencia, del avión no se tiene más notificación. Ellos, cuando habían pasado el punto Mike 5,
habían reportado la hora de estima hacia El Salvador, que me acuerdo eran 3 horas más, y 7 horas, y eran 4 horas más 3 de autonomía, que le quedaba de autonomía. O sea, en total tenía 7 horas de autonomía el avión. Y el avión, una vez pasado la posición Mach 5, tiene un contacto que se sabe a posteriori con 2 aviones de la línea LAXA. El Tango 43 continúa a El Salvador, cosa que desde mi punto de vista y como piloto todavía hoy no lo logro entender. Sé que le preguntaron el comandante Higinio de la Torre, que era un tipo experimentado, un piloto experimentado, y muchos años después le preguntaron y dijo, ¿y qué podía haber hecho? Y creo que si él hubiese vuelto realmente a acompañar al avión que estaba en emergencia, hoy no estaríamos quizás en esto y sabríamos dónde pudo haber caído o cuáles fueron sus últimos momentos. Porque de esta última comunicación que dice que tienen el fuego en el motor con los controles, no se a posteriori no se sabe más nada. Solo una baliza. Ahí Vamos a la siguiente foto que también muestra la búsqueda, pero ya en el del 5 y el 6, ¿no? Claro, bueno, el avión inicialmente, se reporta en emergencia, no se sabe más nada, empiezan las búsquedas. Inicialmente el día 3, y una vez que ya se declara en INSERFA y empiezan a hacer los primeros rastreos con aviones. Ese día la meteorología no era muy buena, así que no pueden completar prácticamente, no pueden hacer mucho. El día inclusive 4 tampoco hacen una búsqueda, pero siempre basada en el último punto que era Mach 5. Si ahí podemos ver un redondelito, ¿no? que podríamos tomar, el radio es un poco mayor, pero está en el ángulo de abajo. Sí. Sí. Entonces, se toma inicialmente como base ese punto. Ahora, cuando se hacen las investigaciones, se toma ese punto, pero después se comprueba que el avión estuvo en comunicación con estos 2 pilotos del AXA. Ellos declaran el contacto. La torre, es más, el operador se llamaba Ríos. La torre que estaba en el Coco recibe la comunicación de que estaban en emergencia. Este piloto del AXA lo que le dice inicialmente es que ellos, si tenían, el nombre es Proti, que también pude hablar con él yo. Con Proti he hablado personalmente, un hombre mayor, yo ya hablé hace ya más de 10 años, o sea... ¿Y qué dice? Y él me dijo que él se había comunicado, que inicialmente, obviamente, estaban nerviosos, pero después le da como que ya lo tenían más controlado. Y él le dice que se vaya a la zona de costa, que vayan para la costa, que inclusive hay plantaciones de bananos y hay, en esa época había mucha plantación de bananos y había pistas que eran... que utilizaban ellos de aviones chicos, pero bueno, era algo mejor que ahora utilizar en cualquier lado. Ahí se empezó a dudar si estaba en el mar o sobre tierra. Las dudas vienen después. Porque en el primer día no se encuentra nada. Ahí sí podemos volver la última anterior. En el 6º día, ¿no? El Tango 43 que había regresado y se suma a la búsqueda, encuentra en la zona, ahí se puede ver en la zona inferior derecha, encuentra una serie de objetos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Había chalecos salvavidas sobre tierra, sobre mar, en la línea de lo que es la línea de resaca. Lo llamativo de esto es que los chalecos eran amarillos, no naranja. Esto se sabe después porque la carta
obviamente primero le llegó a mi mamá y mientras transcurría todo esto. Le llegó posterior a este accidente. Y esa es una de las cosas que en toda esta investigación llaman un poco la atención de cosas que sucedieron, porque también los chalecos decían Prefectura Nacional Argentina, algunos de los chalecos. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a unas pequeñas pausas. Sí. Al regreso me gustaría que me cuentes cuando se detectó una baliza, porque me parece un dato es muy importante. Muy importante. Así que nos está ayudando Luciana Armendáriz con la dirección ahí, y nos llevas a los avisos, y siempre les digo a los que ven que hagan algún comentario, nos pongan un like, lo que quieran, y eso sirve. Hay cosas picantes de todo esto, en el sentido, bueno, son picantes, pero también tocan fibras íntimas, ¿no? Porque hubo un acierto, no sé si llamarlo un ocultamiento, pero no una cosa demasiado transparente alrededor de todo el accidente. De cualquier manera, se activó una baliza. Sí, el día 4 se activa una baliza, en una señal de 500 kilociclos. En esa época no había la frecuencia 243 que tenemos actualmente, bueno, que ahora ya también sí. se ha desactivado nuevamente, pero bueno, el problema que tenía esta frecuencia era que todo el tráfico, inclusive marítimo, trabajaba en esta frecuencia. Pero hay 3 aviones americanos que reportan que reciben una señal en esta frecuencia. Que es un morse, es ¿no? Es un morse, ¿no? Y la señal inicialmente dicen, es más, no es SOS, sino es un SKEN, o sea, Sierra Kilo Eco November. Pero es entendible, porque si tenían que hacerlo manual, entre 3 puntos y la E creo que son 2 puntos, entonces podía haber algún error en la transmisión. ¿Por qué decís que lo tenía que hacer manual? Porque tenía la opción, o sea, tenía una opción de hacerla. Tenía 2 posiciones en automático, se activaba, había que ponerla entre las piernas, la baliza se llama la Gibson Gear, ¿no? Un aparato. Sí, lo ponía entre las piernas, le daba una manija, ¿no? Un magneto. Que activaba un magneto, porque no tenía batería, y transmitía, tenía una antena que había que desplegar y transmitía. Bueno, esa señal sale ese día. ¿Y qué se supone que lo transmitió a alguien? Dijeron que había sido de un buque, que era un buque, creo que era sueco, el Nordano se llamaba. Entonces la desechan a la transmisión de esta baliza. Y posterior a las investigaciones, el Nordano no estaba en la zona. Entonces... Un misterio. Un misterio. Lo dejamos para que lo analicen después. Ahora, tu madre, varias cosas que me parecen interesantes, vos me dirás si son interesantes. Era una zona compleja, en un contexto internacional complejo, donde hubo guerrillas ahí en la zona. Creo que el mismo Che Guevara había empezado un
toda una campaña en esas naciones, pero aún así tu mamá es como que emprende y hasta se moviliza, ¿no?, al lugar. Sí, inicialmente, ¿qué es lo que pasa? La quiero resumir lo más rápido posible. Se hace a los 4 días encuentran los chalecos y ya se da, es más, encuentran, entre los objetos encontrados también había una balsa inicialmente, encuentran también un tubo de oxígeno que se llama... ¿Identificados del avión? No se sabe. ¿No? Me estaba olvidando, importante, una cédula de un cadete con algunos dólares y unos gemelos. Todos encontrados en el mar. En el mar. Bueno, para darte una idea y acotarla un poco, porque inicialmente la Fuerza Aérea lo da al avión caído en el mar, en la zona cerca de donde estamos hablando ahí de May 5. Cuando llegan ya ahí prácticamente al otro día ya finalizan la búsqueda, recuperan los chalecos y dicen que no hay cuerpos porque se los comieron los tiburones. Duro, pero sí, se los comieron los tiburones. ¿Qué tengo acá? Nunca mostraron esto, pero es algo que vos tenés. Es una pieza que recoge ¿quién? Esa es una pieza que recogen Tomilchenko y Bravino, que estaban en las búsquedas en el año 67-68, vienen con un chapón mucho más grande que lo entregan en la Fuerza Aérea. Y mi mamá saca este pedazo y se lo guarda, digamos, como un objeto. ¿Y esto dónde se encontró? En Costa Rica. Eso sobre tierra. Fue en las nacientes ahí del Zigzaola, que era un río que era en la zona donde se estimaba que podía haber caído el avión. Inicialmente el avión se da por caído en el mar. Posteriormente a esto, los familiares que no les cerraba totalmente la poca búsqueda, cuando llegan el T-43, que era el avión que estaba, que era el otro avión, cuando llega el director de la escuela, muestra algunos objetos que a los familiares no le cierran, porque habían encontrado también unas gorras, habían encontrado, bueno, el mismo tubo de oxígeno que presentan, porque hacen 2 presentaciones, una en Buenos Aires y otra en Córdoba. Hay el autor de ese libro, ¿de cuál de ellos? Del Becerra, el hermano del cadete, bueno, en realidad es el hermano del cadete, el otro. Él, cuando ellos llegan a Luciana, en Buenos Aires, y él es testigo presencial, le presentan un tubo de no sé si es de oxígeno o de aire comprimido, porque había un accionamiento del tren en emergencia que era con aire comprimido. Entonces le dice que el tubo está agujereado, ¿cómo lo pudieron encontrar? Y le dice, no, porque fue manipulado. Y cuando lo ven en Córdoba, ese tubo no era el mismo. Entonces cuando le preguntan, le dicen, no, bueno, este es uno similar, ¿no? Entonces, y entre todas estas, digamos, estas cosas que se van sucediendo, porque la Fuerza Aérea hace 3 informes, ¿no? El primer informe de la Junta Investigadora, inicialmente en el año 65, lo da caído en el mar. En el segundo también, pero ya toman en consideración, porque no habían tenido en cuenta que el avión había volado 30 minutos más. Entonces, si vuela 30 minutos más, no se va a ir a volar sobre el mar, se va a ir a volar sobre tierra. Y hay un tercer informe, que es el último que se hace en el año ya 69-70, es una comisión que viene secreta, y el informe es secreto, se consiguió ahora, el investigador consiguió los papeles originales, porque el informe primero era secreto y se había perdido en el derrumbe del 80 del Cóndor. En ese último informe, y es importante, dicen que se cree que el avión ha llegado a tierra, ¿no? Y que retornando a la base de Howard,
el avión podía haber impactado en tierra. Pero ya era el año 70. O sea... Y hay otros testimonios más todavía. Mínimamente hubo mucha desprolijidad. Sí. Yo te diría que hay una desprolijidad que nace... Yo no estoy haciendo una aseveración, estoy preguntando, que nace en la planificación del vuelo, porque vos tenés un avión que tenía ciertas dificultades, que no sé si para ese año la configuración interna para que viajen los cadetes no era la más adecuada. Después, el Tango 43 tomó una decisión de seguir el vuelo. Eso no lo podés juzgar, pero bueno, podría, como no podría haber regresado para ver qué pasaba, pues tomó una decisión. Y después una búsqueda, mala interpretación de balizas, y finalmente un informe secreto que se conoce muchos años después. Exactamente. Y esto, digamos, fue motivado, la verdad, o sea, siempre el avión se dijo que cayó en el mar, ¿no? Pero nunca apareció un cuerpo. O sea, por más que se lo hayan comido los tiburones, algún resto tiene que haber. Inicialmente habían dicho que el avión había tenido podía haber explotado, pero si un avión explota, quedan restos flotando en el mar. Entonces, tampoco cierra por ese lado. No aparecieron las valijas. El avión tenía 3 balsas. Y otro dato interesante: en el segundo informe, esa balsa que habían encontrado, en el segundo informe oficial, esa balsa no aparecía más dentro de los restos encontrados. Ahora, curioso, porque ¿por qué diría una balsa Prefectura Naval Argentina? No, la balsa no, los chalecos son los chalecos. ¿Por qué dirían chalecos? Que eran de otro color distinto a los de tu padre? Y lo dejo, es una... Prefectura, no sé. Porque si hubiera dicho, prefectura de otro país, que yo podría haber sido. Hay un par de imágenes más que muestran una cronología, no se alcanza a ver mucho, pero hay una cronología en estos 60 años que tiene que ver con situaciones que ocurrían en el mundo, investigaciones que se realizaron sobre este mismo vuelo. Ahí hay un lugar de homenaje, ¿no?, a los cadetes o a toda la tripulación. Sí. ¿Que están dónde? Está en Córdoba. Lo hicieron para... ¿En la escuela? En la Escuela de Aviación. Ajá. La Escuela de Aviación Militar. Bueno, eso es un cenotafio. Un cenotafio hicieron donde, se hacen las formaciones. Cada año la Escuela de Aviación Militar hace ahí una formación y recuerda a los caídos. Lo único, hay otra más, creo, que es similar, tiene ahí el mapa también. ¿Ahí hay alguna particularidad en la foto de la izquierda? No, porque es como hay como una imagen tipo satelital, nubosidad, ¿no? Es una imagen nomás, digamos, obtenida de Google o alguna cosa así. No, es para ejemplificar por dónde estuvieron. ¿Y acá qué nos da en los años? Los carteles. El contexto que había. Mirá, en 2001, nuevo interés periodístico de los medios sobre este tema, nueva búsqueda en Costa Rica, que está entre el 2001 y ¿habrá sido 2010 eso? 2011, entre el 2008 y 2011, la Fuerza Aérea renueva, hace unos operativos llamados Los Esperanza. El 2015 hacen el último, en el cual se incorpora, inicialmente buscaban en la selva, pero estamos hablando que como en el año 65, entrando con machete a la selva. Pero es una selva intrincada también. ¿Hubo voluntad, digamos, por encontrar y saber más? No. Es lo que vos te... No, porque esto estamos hablando del 2000, a partir del 2006, y a raíz de un pedido de uno de los familiares, la Fuerza Aérea nuevamente toma contacto, porque tenemos que decir también que esto se fue olvidando.
dentro de la Fuerza Aérea esto fue poco hablado. Entonces, cuando uno dice la única muerte es el olvido. Claro, bueno, Entonces, hay un emergente de improvisación que apunta un poco a la fuerza y tal vez ese ocultamiento, siempre hay responsables de cómo se planifican las cosas, ¿no? Yo creo que se tapó un poco en esa época y después, bueno, se fue dejando de lado. Las autoridades tomaron en esa época, nos apoyaron, te voy a decir, del brigadier Reta, que era el secretario general de la fuerza, y el brigadier Amaral, que tomaron, hicieron búsquedas, volvieron a retomar el accidente del avión. Y eso, la verdad que... Y es más, liberaron mucha de la documentación que hoy está al público. A ver la última foto. No, está bien, pero más o menos se ve entra todo. Ahí, contanos. Bueno, en la parte principal, bueno, ahí el primero que se ve así más alto, ese era mi papá. Eso en la despedida, están con el presidente Ilía. Este es el último saludo que tienen protocolar con el presidente en el año 65. ¿Quién da la mano es tu padre? No, el que está a la derecha. Ah, ok. Hay uno más bajito y Sí. el que está más alto, ese es mi papá, del lado derecho. Ajá. Arriba a la derecha se puede visualizar la cédula del cadete Huistaz, que fue encontrada ahí la pasaron como que estaba en el mar, fue peritada 3 veces, Ajá. inclusive con Fuerza Aérea. Eso sí estuvo en mar. No, en el agua. no estuvo. No. Los peritajes dieron que nunca había estado en el mar. Y después vino una carta anónima que se le habían dado a un compañero. También está... Ajá. Ahí abajo estoy yo cuando se ve abajo de la foto, bueno, cuando yo estuve ahí en parte de los operativos Esperanza. A lo la, fui a la acompañar. izquierda, abajo de la carta de tu papá, ¿no? ¿Ese escrito qué es? Ese escrito es la carta de mi papá, que justamente Que ahí él habla la de los escribe y llega post accidente. llega post accidente. ¿Tu mamá sospecha que hubo otra carta? Mi mamá sí, siempre sospechó que había otra carta más porque desde Panamá no le llegó ninguna carta. ¿Y el que estaba abajo de la escritura, sos vos, con el gorrito? No, No. Abajo de la escritura es Tomilchenko, que era Tomilchenko y Bravino, que eran padre de un cadete, 2 padres de cadetes que estuvieron en las búsquedas en el año 67, 68 y después 70. Y ahí en el medio está mi mamá. Ahí hay una heroína que es la mamá. Recordanos el nombre de tu mamá. Clide Nair Pereira, uruguaya. Siempre fue una luchadora así siempre esperó a hasta tu el último papá. momento. Hasta el último momento. Ajá. Sí. Qué bárbaro, qué historia. Sí, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Qué rápido. Sí, pero también nos vamos a atrever a hacer una promesa, que es traer a uno de los investigadores, que es el más documentado, creo que me dijiste. Sí, bueno. Que no pudimos hacerlo hoy, pero ya lo haremos. Son esos misterios que tiene la Argentina. Una última pregunta sería: las familias de quienes se perdieron en este accidente, ¿siguieron conectadas? ¿O algunas sí, algunas no? Sí, un grupo importante siguió conectado. Otros no, y otros se fueron muriendo también. Claro, esa es la realidad. La Ah. mayoría se fueron, quedamos los descendientes, quedamos los hijos, quedan algunos hermanos de cadetes que todavía están Ahí se están perdió vivos. media promoción de ese año. Media promoción. Eran los cadetes más antiguos de esa promoción. ¿Pilotos todos ya? No todos eran pilotos, pero sí la mayoría. Ajá. O sea, fue como un bache también para la fuerza, ¿no? En ese momento. Y sí, eran 54 cadetes de una promoción de 90. Ya. Bueno, vemos si en la próxima vez que tratemos este tema, estás vos, está el investigador, por ahí nos acompaña
el ingeniero Cafaro, que tuvo la gentileza de recordarlo el otro día al accidente, y a pedir un poco que sería bueno hacer una nueva investigación por la paz de las familias. Hemos hecho un pedido en la justicia ahora, Ajá. que se llama un juicio por la verdad. Ajá. Porque acá ya todo prescribió. Pero en el juicio por la verdad queremos saber qué es lo que ocurrió. Claro. Bueno, esto fue otra entrega atípica que intenta también contener un poco a las familias y recordar esta parte de nuestra historia aeronáutica.